RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. 4 venezolanos mueren intentando llegar a las costas de Curazao. 2 mujeres y 2 hombres de nacionalidad venezolana fallecieron en la mañana de este miércoles cuando intentaban alcanzar las costas de Curazao en una embarcación, informaron medios de esa isla caribeña ubicada a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Se hallaron 4 cadáveres, 2 hombres y 2 mujeres venezolanos en una bahía en el norte de Curazao, dijo a El Nuevo Herald un portavoz de la emisora Z86 Radio de Curazao. Al parecer, personas que estaban en la zona descubrieron los cuerpos y notificaron a las autoridades que hasta el momento no se han pronunciado sobre el caso. El website Noticias Curazao, a su vez, informó que los fallecidos fueron encontrados junto a los restos de una embarcación en la que se sospecha se transportaban personas indocumentadas a la isla, pero no identificó el origen de ellas. Con esta terrible información tenemos que abrir los titulares de la mañana de este 11 de enero de 2018. Ya no solo hay balseros venezolanos, ya mueren los balseros venezolanos tratando de llegar a mejores destinos. Luis Estefanelli, el diputado, le decía a Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión que se habla de 5 fallecidos, pero que el número total puede rondar los 19, que en todo caso la lancha tenía 38 personas. Y de estas 38 personas no se sabe cuántas murieron, cuántas están fugadas de las autoridades de Curazao. Terrible información, fotos en Twitter de los jóvenes cuando salían, personas muy jóvenes cuando salían de la vela de Coro en busca de un destino mejor. La Venezuela que amanece este día, este jueves. Terrible, aciago comentar estas noticias a las 6:30 de la mañana. Más terrible incluso el silencio de las autoridades. Si ustedes ven BTV, Canal 8 a esta hora, no hay ningún comentario sobre el tema. El gobierno se hace el desentendido sobre este tema. Diosdado Cabello ayer, quien comentaba el asesinato del constituyente Tomás Lucena, del que vamos a hablar a continuación, se hacía también el desentendido sobre el tema de los balseros. Pero ahí están sus cuerpos, ahí están sus fotos. Ya no es gente que va de Libia hacia Italia, ya no es gente que va desde Marruecos hacia España, es gente que va, ya no es gente que va de Cuba hacia Miami, ahora es gente que va desde las costas venezolanas hacia Curazao o Aruba, en busca de algo más de lo que este país le puede ofrecer, este país que tendría tanto para darnos a todos y que no le da nada a prácticamente nadie, salvo aquellos que están en la nomenclatura del régimen. Dije que iba a comentar el asesinato de Tomás Lucena. Procedo a leer la información de elnacional.com. Nos dice El Nacional: asesinaron a constituyente Tomás Lucena de varios disparos en Trujillo. La presidenta del ente, Delcy Rodríguez, envió condolencias a los familiares del político. De varios disparos fue asesinado este miércoles el constituyente por el estado Trujillo, Tomás Lucena, luego de que un motorizado lo interceptara en Valera, una localidad de la entidad andina. Lucena se encontraba con su esposa en el momento del hecho. A pesar de que fue llevado a un instituto médico, falleció al momento del ingreso. El hecho fue condenado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien publicó en Twitter las condolencias a los familiares. Indicó que los responsables serán castigados. Lucena deja una esposa y 3 hijos huérfanos. Se desempeñó como dirigente juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela en Trujillo y luego fue electo para ser constituyente por el mismo estado. Dice Jorge Rodríguez, un momento por favor, pedimos una investigación profunda por el asesinato de Tomás Lucena.
Esta página no me abre, pero en todo caso, Jorge Rodríguez, esto es Panorama, en todo caso, Jorge Rodríguez habló ayer largo y tendido en Venezolana de Televisión sobre el asesinato de Lucena, diciendo, atribuyéndoselo pues inmediatamente a la derecha venezolana y diciendo, exigiendo una investigación seria sobre el asesinato del constituyente. Tendría uno que preguntarse cómo uno de los voceros más relevantes de un gobierno que tiene al CICPC, que tiene a la Policía Nacional Bolivariana, que tiene al SEBIN, que tiene a las policías regionales, concretamente a la Policía del Estado Trujillo, seguramente también a la Policía de Valera, porque Carcom no repitió como alcalde de Valera, alcalde opositor, que además de esto tiene a la DGCIM. Bueno, ¿cómo es posible que un gobierno con tantas policías exija una investigación seria? Ellos no son la oposición, ellos son el gobierno. Debería haber una investigación seria en todos los casos de homicidio, a ver si bajan un poquito los homicidios. Pero a todo propósito, bueno, el primer temor es que esto sea como el asesinato de Robert Serra, o como el asesinato de Eliezer Otaiza, o como el asesinato de Ricardo Durán, del colega periodista Ricardo Durán, que bueno, fueron hechos pasar como crímenes políticos cuando finalmente resultaron siendo crímenes de Lampa común. O por lo menos las sospechas son de que fueron crímenes de Lampa común, porque cuando el gobierno se da cuenta de esta realidad, el gobierno que niega el Lampa común, para el gobierno no existe el Lampa común, y eso es una parte fundamental del problema que sufre este país en lo relativo a la delincuencia. Bueno, cuando el gobierno se da cuenta de que es el Lampa común, pues para las investigaciones y se dedica a la propaganda, que es lo suyo. 6:36 minutos, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Buenos días, si se puede, sobrevivientes de la Revolución Bolivariana. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y Pedro García Otero. Estaremos trabajando para ustedes durante la próxima media hora. Gobierno y oposición retoman el diálogo en Santo Domingo. Al término de las conversaciones de diciembre, ambas partes destacaron los avances, pero reconocieron que necesitaban más tiempo para llegar a un acuerdo que permita una salida a la grave crisis política y económica que vive el país, nos dice el Nacional. El gobierno y la oposición tienen previsto retornar este jueves a Santo Domingo en las conversaciones después de que en la última ronda de diálogo concluyera el pasado 15 de diciembre con avances, aunque sin lograr un acuerdo. En un comunicado, el canciller dominicano Miguel Vargas señaló que los representantes del gobierno y la oposición han mostrado un gran compromiso con este diálogo. Por eso esperamos que cuando este jueves retomemos las negociaciones, arribemos a un acuerdo definitivo. Agregó que el gobierno dominicano mantiene su disposición de acompañar a las partes en este camino hacia una solución estable, pacífica y democrática que beneficie al pueblo de Venezuela. Al término de las conversaciones de diciembre, ambas partes destacaron los avances, pero reconocieron que necesitaban más tiempo para llegar a un acuerdo que permita una salida a la grave crisis política y económica que vive el país. Hoy se espera, lo que sucederá hoy, según se espera, es que los cancilleres involucrados en el tema, que son México, Chile, Paraguay, San Vicente y las Granadinas, Bolivia y Nicaragua, produzcan un documento que recoge un poco como las inquietudes de ambos grupos, de gobierno y oposición, y lo presenten a las partes, a ver si las partes lo aprueban o no. En todo caso, el principal titular del Universal nos dice: el gobierno y la MUD reanudan hoy proceso de negociaciones. La agenda contempla 2 encuentros de trabajo, el primero entre las partes y cierra con la asistencia internacional. Importante mirar a esta hora un hilo en Twitter del senador Marco Rubio, el senador estadounidense republicano, que como ustedes saben es el canciller inspector de Donald Trump para América Latina.
y que además ha sido muy firme en su, digamos, crítica al gobierno de Nicolás Maduro y en su defensa de la democracia venezolana. Dice Marco Rubio que mientras se reanudan las conversaciones entre el régimen de Maduro, hay algunos puntos a tener en cuenta. Dice, el primero es que el régimen tiene una larga historia de llevar a la oposición a negociaciones, pero no progresar en ellas, y las concesiones que hace son usualmente superficiales. Segundo, cualquier concesión puede ser fácilmente descartada más tarde por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Tercero, las sanciones estadounidenses sobre el régimen de Maduro no serán levantadas, incluso si Maduro dice coerces, esto se puede traducir como chantajea o hace trampa a algunos en la oposición para que acuerden hacer lobby por ello. Dice al final, que es el tuit más importante, la única manera que las sanciones de Estados Unidos sobre el corrupto e ilegítimo régimen sean levantadas es con unas elecciones libres y justas en Venezuela. También movimiento del país norteamericano en el campo diplomático. Estados Unidos y España abordarán en Madrid la situación de Venezuela, nos dice el Universal. El subsecretario Thomas Shannon tratará también con funcionarios españoles otros asuntos como las relaciones bilaterales y la cooperación en materia de seguridad. El nombre de Thomas Shannon levanta no pocas suspicacias en Venezuela por su cercanía con Nicolás Maduro. Dicen que incluso son amigos personales, pero en todo caso, actuando como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon estará hoy y mañana en Madrid y abordará con responsables del gobierno español temas de interés común como la situación que vive en Venezuela. En diplomacia no hay puntada sin dedal. Que estas reuniones sean los mismos días que se produce el diálogo y que además sean entre Estados Unidos y España, que es el que lideriza en la Unión Europea o la que lideriza en la Unión Europea el tema de la observación de la situación venezolana, por razones muy obvias de historia e incluso de cercanía de miles de venezolanos que viven en España y miles de españoles que viven en Venezuela, pues no puede ser casualidad. Eso debe ser un monitoreo cercano a las conversaciones de República Dominicana. Embajada de Estados Unidos, nos dice también el Universal, reanudará proceso de solicitud de visas por primera vez. Eso es aquí en Caracas. El organismo detalló que a partir del 17 de enero de 2018 se reactiva la programación de nuevas citas para quienes soliciten por primera vez visas tipo negocios o turismo B1, B2. Esto es un logro del nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, el señor Todd Robinson. Los pagos por aranceles y la cita de entrevistas se pueden realizar a través de la dirección electrónica https://ustraveldocs.com/br, señaló la página web de la misión diplomática estadounidense en el país. Yo voy a proceder a tuitear esta nota para que ustedes pues la tengan. Lo hago en la pausa para que ustedes la tengan, y si están interesados en retomar su proceso de visado en Estados Unidos, pues lo hagan, tengan la información para hacerlo. Estados Unidos reanuda citas de visa para un sueño. Es el principal titular del diario 2001 de la edición impresa. Embajada gringa en Caracas reabrirá el 17 de enero el proceso del tipo turismo y negocios por primera vez. La entrega tardará más de lo habitual debido al largo periodo en que estuvo cerrado el servicio. Por ello recomiendan no hacer planes de viaje hasta tener el documento. Del Universal, cerrando este bloque con información sobre el Petro. Esto es un ir y venir de informaciones contradictorias. Ayer el señor Carlos Vargas decía que la minería sería legalizada. Hoy dice el petro no será minado y se emitirá en una subasta inicial, con lo cual cada vez más parece menos una criptomoneda y parece más un bono de deuda con un activo inexistente, con un respaldo inexistente, que es la reserva petrolera. Además hay que decir que la Asamblea Nacional dijo ya que en un futuro gobierno de la oposición el petro no será reconocido. El superintendente de los criptoactivos y las actividades conexas venezolanas, eso sí, el nombre es espectacular, el nombre del cargo del señor, Carlos Vargas, comentó que próximamente las personas crearán su billetera digital. El superintendente de los criptoactivos y las actividades conexas venezolanas, Carlos Vargas, informó que el petro no será minable sino preminado, es decir, la emisión completa estará bajo
control del país. Además, se asignará con un procedimiento similar al de la subasta. Nosotros en esta emisión del petro no se va a minar. Entonces las condiciones en Venezuela no varían porque el petro no se vaya a minar. Vamos a tener una criptomoneda cuya verificación y uso en todas las casas de cambio y en todo el sistema de prestación y bienes de bienes y servicios va a estar soportado bajo una plataforma ampliamente conocida que va a permitir que el petro pueda comercializarse en cualquier parte del mundo sin mayores restricciones. 2 tweets sobre este tema. Uno es de Neomar Hernández, nuestro compañero Neomar Hernández, de Así Nos Va, el programa de las tardes. Dice que Carlos Vargas fue diputado de UNT, incluso era jefe de UNT en Anzoátegui. Viene del movimiento estudiantil 100% estudiantes de la UCB con Ricardo Sánchez. Y otro tuit de Víctor Amaya, el periodista especializado en tecnología, editor de la revista Clímax, nos dice: el petro no se podrá minar, sino que el Estado lo asignará por subasta. Es decir, no es una criptomoneda, no hay blockchain. Es una mera emisión de bonos de deuda en base a recursos petroleros aún en el subsuelo. Y hablando de recursos petroleros, La Patilla nos dice que por deudas retienen en Curazao a un petrolero con cargamento de PDVSA. El petrolero panameño Proteo, que iba a partir este miércoles de la bahía de Bullenbay en la isla caribeña de Curazao, junto con un cargamento de crudo venezolano, fue retenido por las autoridades locales debido a las deudas reclamadas por varias compañías navieras, reseñó EFE. Las autoridades portuarias informaron que no se permitió partir al petrolero, siguiendo las reclamaciones de varias compañías navieras internacionales. Esto puede empezar a pasar cada vez con más frecuencia. Abrimos el bloque con la noticia terrible de la muerte de balseros venezolanos en Curazao y lo cerramos con una información de la misma isla que nos dice que no dejan partir a un petrolero de la refinería Isla que maneja PDVSA porque PDVSA sencillamente está en default selectivo de sus deudas. No lo digo yo, lo dicen las grandes calificadoras de riesgo. 6:45 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compuperiquito.com te da recargas de tóner y tinta con atención a todas las marcas del mercado y garantía de calidad en el servicio. Más barato, más rápido, mejor. En Compuperiquito.com recargamos tus ideas. 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando
Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Son las 6:49 minutos. El principal titular del Nacional, edición impresa, nos dice: se expande el sarampión y las vacunas escasean. El ministro de Salud inició una campaña casa por casa en Catia, donde se confirmaron 13 casos para inmunizar 10.000 adultos y 10.000 niños. La red Defendamos la Epidemiología cuestiona que se active el cerco sanitario solo en la parroquia Sucre y no en toda el área metropolitana. Y abajo una foto de una cantidad de guacales de plástico vacíos que nos dice: Abastos Bicentenario quedó en una promesa de estantes vacíos. Cambur es la única fruta que ofrece. Abajo otra foto: obtener la cédula, otro maratón. Pero es fácil obtener el carnet de la patria. Eso sí, la cédula no. Eso quiere decir que indica más, es más importante ser miembro del PSUV que tener un documento de identidad venezolana. Esos son los principales titulares del diario El Nacional. Voy a leer información de efecto Cocuyo: un muerto y 59 detenidos tras 2 días de saqueos en 6 estados: Guárico, Mérida, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Trujillo y Bolívar. En estos 6 estados se registraron saqueos el martes 9 de enero, en los que resultaron afectados no solo establecimientos comerciales, sino también unidades de transporte de productos de primera necesidad. En el estado Bolívar, específicamente en Ciudad Guayana, los saqueos han sido una constante desde el domingo 7 de enero. A la fecha, las autoridades policiales han reportado que al menos 30 comercios se vieron afectados en el municipio Caroní y se contaron 40 detenidos. Mientras tanto, Noticias Col, un portal que edita en la costa oriental del lago, nos dice lo siguiente: el 70% de los comercios en Barcelona cerraron tras conatos de saqueos en el centro. Debido a los conatos de saqueos registrados este miércoles en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, al menos 70% de los comercios cerraron. De acuerdo con Gaby Arellano, diputada a la Asamblea Nacional, los comerciantes mantienen los locales cerrados temporalmente por temor a ser saqueados. El Nacional nos dice: retienen camiones por conatos de saqueo. Las unidades transportaban 2 millones de kilos en hortalizas frescas, frutas, carne, queso y leche para distintas zonas del país, y esto es peligrosísimo en términos de abastecimiento de las grandes ciudades. Unos 200 camiones que salieron de la zona del páramo de Táchira y Mérida fueron retenidos por 20 horas en el estado Trujillo debido a los conatos de saqueo. Robert Maldonado, productor y feriero de La Grita, contó que las unidades transportaban 2 millones de kilos en hortalizas frescas, frutas, carne, queso y leche para distintas zonas del país, y permanecieron en el punto de control en el sector de Buenavista, municipio Monte Carmelo, desde el lunes a las 8 p.m. hasta las 6 p.m. del martes. Fueron más de 20 horas de retraso para trasladar los productos debido a las protestas. Unos compañeros que vieron la vía despejada trataron de pasar por las poblaciones que están después de Buenavista y fueron atacados. Salieron del monte personas armadas y con piedras. Los camiones sufrieron daños, les partieron los vidrios y les saquearon la mercancía, comentó Maldonado. Los afectados son 2 ferieros de bailadores en los estados Mérida, en el estado Mérida, y uno de La Grita en el estado Táchira. Mientras tanto, el diario Los Andes nos dice: 12 detenidos, 7 unidades saqueadas y 4 heridos hubo en la Panamericana. Las manifestaciones violentas en la carretera Panamericana por 3 días consecutivos dejó el saldo de 7 unidades de carga saqueadas, 12 detenidos, 4 funcionarios heridos con objetos contundentes y los destrozos al matadero de Buenavista, de donde se llevaron 8 toneladas de carne. Mientras tanto, el dirigente político Andrés Velázquez, gobernador no reconocido del estado Bolívar, dice que la situación de los saqueos la generó el gobierno. Durante su programa de radio, que se hace en esta casa, que se llama RCR, el dirigente del partido Causa R indicó que la crisis que enfrenta el país no se resuelve bajando los precios ni interviniendo los supermercados. En el estado Bolívar ha habido saqueos, protestas, situaciones irregulares. Hoy hay una situación similar en el estado Anzoátegui. Yo, sin pretender justificar ninguna situación de anarquía, debo reconocer que no todos los eventos que se han dado tienen que ver con vandalismo. La lectura correcta es que esta situación la está generando el gobierno, dijo Velázquez durante su programa radial.
mencionó que en el estado Bolívar hay una epidemia de paludismo que no ha sido atacada porque no existe un plan de fumigación y tampoco hay tratamiento para combatir la enfermedad. El principal titular del diario La Región, que publica en Los Teques, nos dice: 120 reos se declaran en huelga de hambre en Poli Guaycaipuro, sede que fue remodelada en 2017. Condiciones infrahumanas, sin servicios públicos y mujeres embarazadas conviven en un espacio diseñado para solo 40 reclusos, denunciaron los familiares. Abajo de un titular que da miedo: 1 millón cuestan pañales para adultos. El nuevo precio de los pañales para adultos sorprendió a los compradores, quienes indicaron que un paquete contentivo de 6 unidades sale en 1 millón de bolívares. Así como suena. 1.000 millones de bolívares de los de antes. Para cerrar, 2 titulares, ambos positivos. Vamos a cerrar hoy con una noticia positiva. Nos dice el Universal de México: CIDH pide a América Latina reconocer el matrimonio igualitario. El organismo dijo que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo para tratar a los matrimonios igualitarios sin discriminación. Esto incluye a Venezuela, donde las organizaciones LGBTI señalan que esperan la pronta aprobación del matrimonio igualitario en Venezuela. Son declaraciones que dio a Noticiero Digital Giovanni Pierre Matei, miembro director del colectivo Venezuela Igualitaria. Señala que su ONG es optimista sobre que próximamente las personas homosexuales tendrán los mismos derechos maritales que los heterosexuales. Por ahí hay un chiste que dice que para qué se quieren casar las personas LGBTI será para después poder divorciarse como hacemos los heterosexuales, que no es nada agradable divorciarse. Bueno, yo afortunadamente nunca he tenido que pasar por ello, pero la gente que ha pasado por ello sabe y da testimonio de que no hay tal cosa como un divorcio amistoso. Para cerrar, el tuit del día, como siempre, como estamos empezando este año, un tuit del día para cerrar el programa. Este es del periodista Roberto Denis, un periodista de economía muy conocido en el país. Dice: oligarquía, burguesía, el imperio, Bush, Obama, Trump, los empresarios, bachaqueros, Colombia, Uribe, Santos, Polar, Mendoza, mafias del efectivo, contrabandistas, Aruba, Bonaire, Curazao, y siga enumerando. Lo único que no escasea son las excusas para explicar el fracaso. Son las 6:56. Mis amigos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, muy pendientes de la información que llega de Curazao sobre los muchachos de Falcón que murieron en el mar tratando de llegar a esta isla. Hasta mañana.